Sí, está bien, profe. Entonces, vamos a ver 3 tipos de celdas. Celda cúbica simple, celda cúbica centrada en las caras y celda cúbica centrada en el cuerpo. Vamos a pensar en este momento, vamos a entrar con una teoría, chicos, que nos va a ayudar. Yo sé que ustedes vieron estructura atómica, que era muy difícil definir un átomo en cuestión de espacio, porque lo único que nosotros podemos saber es ¿cómo se llama? Lo único que nosotros podemos saber de un átomo es como la probabilidad de dónde se encuentran los electrones y sobre todo los electrones de valencia, que son con los que trabajamos. Todo eso nos lo fueron enseñando en estructura atómica. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora nosotros vamos a partir de una teoría donde sí vamos a pensar que un átomo es una esfera rígida y que nosotros la podemos tener definida, cosa que, bueno, es solo una teoría para que nosotros podamos distinguir ese espacio y esa estructura que se van a generar a partir de estos átomos. De esta manera, vamos a pensar ahorita nosotros, por ejemplo, vamos a ver la estructura cúbica. ¿Qué pasa con la estructura cúbica? Veamos, son átomos que están definidos. Tenemos átomos en los vértices, ¿va? Tenemos sus átomos y están definidos, están posicionados en cada vértice en una estructura cúbica simple. ¿Qué va a ocurrir ahora cuando yo quiera definir parámetros para esta celda? Yo tengo que delimitar mi cubo y esa delimitación de mi cubo tiene que considerarse o tiene que entrar el cómo yo voy a tener puesto esta esfera dentro de mi cubo. Pensemos, la clase pasada nosotros hablamos de celda unitaria, ¿sí lo recuerdan? Sí. Sí. Esta celda unitaria era la parte más pequeñita de un material que contenía todas las propiedades físicas, químicas y geométricas del resto del material. Quiere decir que esta celda cúbica es la parte más pequeñita. Si yo tengo un material que presenta estructura cúbica simple, esta va a ser la parte más pequeñita, ¿va? Pero quiere decir que el resto del material, de este lado habrá muchos cubos, de aquel lado habrá muchos cubos, de este lado igual y por el otro lado igual, arriba y abajo. Entonces voy a tener, imagínense ustedes este jueguito, que no sé cómo se llama, el de los cuadritos que vas buscando los colores. ¿El de Tetris, maestra? Ay, no sé, pero bueno, ustedes lo ubican, que están ahí dándole vueltas y que encuentran los colores. Ese podría ser un ejemplo muy claro. ¿Cubo Rubik? Ajá, de cómo tenemos muchos cubos alrededor y que solo uno de esos cubitos mantiene, es una celda unitaria. ¿Sí ya se lo imaginaron? Ya, maestra. Ok, entonces, pensando en eso, nosotros ahora vamos a tratar de pensar que este átomo que se encuentra en cada esquina no solamente va a pertenecer a esta celda unitaria. Ahora imagínense que yo pudiera romper o pudiera cortar este cubo de tal manera que solamente se quedara una parte de cada uno de los átomos dentro del límite del cubo. ¿A qué voy? Voy a esto. ¿Logran ver este cubo? El que tiene las esquinas como color vino. Sí, este que estoy. De hecho, a ver, déjenme ver si ya funciona a mí. Y me deja marcar. Espera. ¿Qué va a pasar con este? Este que estoy hablando. Ay, no me deja escribir. Bueno, no importa, este que estoy sombreando. ¿Sí? Sí. Va. ¿Qué va a ocurrir con este cubo? Les pedí que trajeran el día de hoy algo esférico que pudieran cortar. Sí bueno, quien lo haya traído. ¿Qué va a pasar? Tienen ustedes
imagínense que ahorita están, yo me imagino que están en su recámara, en la sala, no sé, pero están en algo que si bien no es un cubo, es lo más parecido a un cubo, ¿no? Porque los cuartos difícilmente miden igual, ¿va? Pero sitúense en una esquina de su cuarto. ¿Cómo le harían para que esa esfera que ustedes tienen, o ese limón, esa naranja, pudiera quedar, el centro de esa esfera quedara en uno de los vértices de su cuarto? ¿Cuántas veces tendrían que cortar eso que tienen de manera redonda, esa naranja, ese limón, esa uva, para que pudieran colocar el centro de esa esfera en la esquina o en el vértice de ese cubo o de su cuarto? 8 veces, ¿no? Tendrían que cortar 8 veces. Quiere decir que vas a partir, supongamos, partimos la naranja a la mitad, después esa mitad la vuelves a partir y después esa otra mitad la vuelves a partir. ¿Cuántos pedazos de tu entero tienes o colocas en esta esquina? Solo un octavo, ¿no? Un octavo. Solo un octavo de cualquier esfera pudiera quedar, porque obviamente esos pedacitos debe de quedar sobre la parte de abajo, debe de quedar pegado, ¿no? Y esto debe de ser esférico, ¿va? ¿Qué pasa si yo multiplico ese octavo por cada uno de los vértices que tiene mi cubo? Da un átomo. Da un átomo. ¿Vamos bien todos? Ya se imaginaron, ya cortaron esa naranja, esa uva, y ya se dieron cuenta que es un octavo. ¿Cuántos de esos van a ocupar para todos sus vértices? ¿Cuántos vértices hay? Hay 8. Pues si colocan cada uno de esos pedazos en cada esquina, tienen un átomo. ¿Sí? Quiere decir que entonces una cúbica simple contiene, su celda unitaria contiene un átomo. No lo contiene, no es que contenga toda la esferita aquí puesta. Contiene un octavo aquí, pero si tú sumas todos estos, cuando los coloques o los unes, vas a tener un átomo, ¿va? Entonces, ¿qué acabamos de aprender ahorita? Que un átomo puesto en un vértice aporta un octavo al sistema. Ya dependiendo de cuántos vértices tengas, lo vas a multiplicar y vas a tener el total de átomos presentes en tu celda. ¿Vamos bien? Sí. Sí. ¿Qué pasa ahora? Estamos determinando, o sea, ahorita lo que me interesa primero es saber el número de átomos por celda. Ahorita me voy con el número de coordinación. Vamos a centrarnos ahorita en el número de átomos por celda. Eso es para la cúbica simple. Ahora, para una cúbica centrada en las caras, no solo tenemos átomos en los vértices, sino ahora vamos a tener átomos en cada una de las caras de la celda. ¿Cuántas caras tenemos en un cubo? 6. 6. 6, ¿no? Pero ahora imagínense que este átomo no solamente se va a compartir con esta celda unitaria que está aquí, sino también con la celda unitaria de arriba. ¿Cuánto creen que aporte un átomo posicionado en una cara en una celda unitaria? Un medio. ¿No? Un medio. Un medio. Muy bien, un medio. Entonces, un medio por el número de caras, que sería 6, ¿cuánto da? 3 átomos. 3 átomos. 3 átomos. Pero no se olviden que también tenemos átomos en los vértices. 6 átomos más un átomo. 4 átomos. 4. Entonces, ¿cuántos átomos tiene una cúbica centrada en las caras? 4. 4. Una cúbica simple tiene 1, una cúbica centrada en las caras tiene 4 átomos. ¿Qué pasa con la cúbica centrada en el cuerpo? Imagínense que ahí
en su cuarto hay algo ahí volando a la mitad, justo. ¿Con quién se compartiría este átomo? ¿Con qué otra celda? ¿No? Con ninguna. Solamente le pertenece a esa celda. Entonces, ¿cuántos átomos tendría yo presente en una cúbica centrada en el cuerpo? 2. 2. Va. Entonces ya tengo ahí hasta 2 o 3 preguntas que pudieran venir el día del examen. ¿Cuántos átomos presenta la cúbica simple? 1. ¿Cuántos átomos tiene o presenta una celda unitaria cúbica centrada en las caras? 4. Cúbica centrada en el cuerpo, 2. Y ustedes ya saben, y si les pregunto la aportación de átomo por posición, también lo saben. Saben que una posición en un vértice aporta 1/8, una posición en una K aporta 1/2 y un átomo en el centro, un átomo completito, ¿va? Entonces ya tenemos número de átomos por celdas para cada una de ellas. Ahora veamos, estos son parámetros que caracterizan a las celdas unitarias. O sea, ¿por qué es importante conocerlas? Porque esto nos va a definir cada una de estas celdas. Ya llevamos número de átomos por celda. Vamos por el número de coordinación. ¿Qué es el número de coordinación? Ahorita, chicos, y yo sí soy muy honesta siempre en este curso y les digo, si tú sabes primer parcial y lo dominas súper bien, el segundo es muy fácil. ¿Por qué? Porque ahorita en el primer parcial vamos a ver que todas nuestras estructuras tienen átomos del mismo colorcito. Quiere decir que son átomos de la misma especie, que su radio atómico va a ser igual. ¿Qué pasa cuando lleguemos al segundo parcial? Vamos a ver que ya no vamos a ver átomos de la misma especie, que ahora vamos a ver átomos a lo mejor de diferentes colores y vamos a decir, pues es que los cationes ocupan posiciones verticales y los aniones ocupan posiciones en las caras. Pero si tú entendiste bien el primer parcial, se te va a hacer muy fácil entender el segundo. Entonces, desde ahorita que no quede como huequitos o lagunas de, ¿de dónde dijo que salía el 1/2? ¿De dónde salía el entero? No. Que les quede claro para que cuando lleguemos a, sobre todo cristales iónicos, sea muy fácil para ustedes identificar esos átomos. Y el número de coordinación tiene que ver con eso. Ahorita, el contar esos vecinos más cercanos o los átomos más cercanos a cualquier átomo es fácil porque todos son de la misma especie. Cuando lleguemos a cristales iónicos, el número de coordinación va a estar basado en función de, el número de coordinación para el catión son tantos aniones. El número de coordinación para el anión son tantos cationes, ¿va? Entonces, ahorita si logramos identificar bien, les va a ayudar mucho cuando lleguemos a cristales iónicos. Definición del número de coordinación es número de vecinos más próximos o número de átomos más cercanos y a la misma distancia del átomo que yo estoy eligiendo. Aquí algo importante es que el átomo que ustedes decidan para la estructura siempre va a ser igual. Supongamos que yo digo, yo quiero aquí trabajar el del centro. Si tú trabajas el de un vértice, te debe de dar el mismo número de coordinación. Si yo trabajo el de otro vértice, da lo mismo, ¿va? Entonces, números más cercanos. Pensemos, vamos a hacer el cúbico simple. Ya se imaginaron que hay más cubos por arriba, de este lado, del otro lado, aquí, todo está lleno de cubos. Supongamos que tenemos este átomo, que esta es nuestra referencia. ¿Cuántos átomos más cercanos y a la misma distancia tendrá? 6. Tendrá 1, 2, estos son a la misma distancia, ¿sí o no? 1, 2, 3, ¿no? 3. El que está por arriba en la otra celda, 4. El que está de este lado a la otra celda, 5. Y el que está hacia esta celda, 6. Quiere decir que cada átomo está unido a 6 átomos a la misma
distancia. Si hacemos ¿cuánto nos dará el número de coordinación? Igual 6. 6. Igual 6, ¿sí? Entonces, número de coordinación para una cúbica simple son 6. ¿Qué pasa para una cúbica centrada en, si quieres vamos a hacer el de centrada en el cuerpo? ¿Qué átomos les gusta que tomemos como base? El que está en el centro. El que está en el centro, ¿va? ¿Cuántos átomos a la misma distancia tiene este átomo? 8. 8. 8. 1, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Su número de coordinación es 8. A ver, 12. 12. tiene 12. ¿Cómo los contamos? Son, imagínense, vamos a tomar que está aquí, en el centro, ¿va? Pero acuérdense que la celda que le sigue por acá arriba también es cúbica centrada en las caras. Quiere decir que tiene átomos en las caras de acá arriba, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Qué ocurre? Entonces, yo tengo 4 átomos, 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles estarían a la misma distancia? Los 4 de abajo. Los 4 que están aquí a la mitad de las caras, ¿sí o no? Y además, ¿cuáles otros 4? Los 4 de arriba. Los que están están por centradas. arriba, ¿sí o no? Que están centrados en las caras de la celda unitaria de arriba. Entonces, número de coordinación para una cúbica centrada en las caras es de 12. ¿Vamos bien? Entonces, para la cúbica centrada siempre va a ser 12 y la centrada en las caras siempre va a ser 12 y para las centradas en el cuerpo siempre va a ser 8. Sí. Así es. ¿Sí? Sí. Sí, profa. Vamos con el valor de la arista en Oiga, función... profe. Sí. Antes de que sigamos, ¿puede repetir la definición de número de coordinación? Es el número de vecinos más próximos, número de átomos más cercanos y a la misma distancia, de un átomo en específico. Ya, muchas gracias, profe. Va. Sigue el valor de la arista en función del radio. El valor de la arista en función del radio. Vamos a pensar en esto. Esto que tienen ustedes aquí, que se ve separado, es algo hipotético, porque en realidad la separación de estos átomos depende más bien del tamaño del átomo que ustedes estén trabajando. En realidad, los átomos están pegaditos, así como se encuentran aquí. ¿Sí? O sea, cada una de las caras, o sea, imagínense ustedes el cubo hecho de todos los átomos que se encuentran alrededor, ¿no? Ya se lo imaginaron como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imagínense que quieren unir 8 esferitas, así en esta posición, y dentro de ella ustedes cortan su cubo. Y aquí está su 1/8 por cada vértice, ¿no? Yo necesito saber, acuérdense que los parámetros importantes dentro de los parámetros cristalográficos era que nosotros lográramos determinar 3 aristas, o A, B y C, y alfa, beta y gamma. Para nuestro caso y para este curso, sabemos que vamos a hacerlo muy sencillo porque solamente vamos a hablar de las cúbicas y que en una cúbica el parámetro A, B y C son iguales y que el ángulo que hay entre ellas es de ¿cuánto? De 90 grados. De 90. 90 grados. Entonces, me basta con saber el parámetro A para conocer todos los parámetros, ¿no?
¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero determinar esa arista, o sea, el tamaño de este cubo va a depender del radio de mi átomo. ¿Cómo puedo saber yo? Imagínense, ya tengo estos átomos, ¿no? Y este está mi cubo, aquí está mi cubo, mi celda unitaria. ¿Cómo sé yo cuánto mide este lado del cubo? Si lo que tengo ahí son esferas o Son radios dos radios, atómicos. ¿no? ¿Mande? 2 radios. 2 veces el radio, porque sería 2 veces, sería este radio de este átomo y este otro radio de este otro átomo. Y con eso a mí me podría dar la arista. Recuerden que son átomos iguales, pues entonces yo podría decir que la arista en función del radio, ¿qué sería? El diámetro, ¿no? De uno de los átomos. Sería el diámetro, ¿no? Pero entonces, si dejo una ecuación que me determine la arista en función del radio, sería la arista va a ser igual a 2 veces R. ¿Va? ¿Lo podría repetir de nuevo, por favor? Sí. ¿Cómo determinarlo? Sería 2 veces... a ver, 2 veces R. La arista, o sea, esta A va a ser igual a 2 veces R, ¿va? Dos veces R. Esa sería para mi cúbica simple. Vamos a hacer el de la cúbica centrada en el cuerpo. Esta sería mi cúbica centrada en el cuerpo. Esto sería con cada uno de los átomos. Pero si yo delimito mi celda unitaria, ¿qué va a ocurrir? Tengo esto. ¿Logran verla? Sí. Sí. Donde ya está cortado cada átomo que está en los vértices, que aporta 1/8, y tenemos el átomo que se encuentra en el centro. Vamos a tratar de hacer o aplicar el teorema de Pitágoras para poder determinar cuánto valdría cada uno de sus lados, ¿no? Entonces, vean, si trazamos una diagonal que va de este punto a este otro punto, lo podemos definir como D. Ahí está, ¿va? Este lado ya sabemos que es A, que es el valor de nuestra arista, ¿no? Y trazamos también una diagonal que va, la mitad de este cubo, de este plano, que sería X, que va de aquí hasta acá. Y aquí tenemos un triángulo rectángulo. Podríamos aplicar teorema de Pitágoras para saber ese valor. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? El cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿va? ¿Qué pasa? Tenemos d cuadrada es igual a mi cateto, sería a cuadrada, y x cuadrada. Vamos a ver quién es x. Yo tengo x, y x la puedo poner también como una hipotenusa, pero ¿de qué? De 2 lados iguales, de A y de A. Si lo dejamos en función de eso, quedaría x cuadrada es igual a cuadrada más a cuadrada. Por lo tanto, términos iguales los podemos sumar y tendríamos que x cuadrada es igual a 2 veces a cuadrada. Ya tenemos esta x cuadrada en función de a. Lo podemos sustituir aquí arriba. Entonces, d cuadrada es igual a cuadrada más 2 veces a cuadrada. Son términos iguales. Los podemos sumar. D cuadrada va a ser igual a 3 veces a cuadrada. Si yo despejo a, para dejar de este lado a, me quedaría de esta forma. A cuadrada es igual a d cuadrada entre 3. Pero yo sí puedo saber cuánto vale d, porque esta diagonal que atraviesa de aquí hasta acá, ¿cuántos radios de mi átomo toca? 4. 4. 1,
los dos del centro y otro de acá. Entonces D vale 4R. Lo sustituimos aquí y ponemos que A cuadrada es igual a 4R al cuadrado sobre la raíz de 3. Pero a mí me interesa nada más dejar a en función de R. ¿Qué va a ocurrir? Pues simplemente saco el cuadrado de todos y resulta que el parámetro A para una cúbica centrada en el cuerpo es 4R sobre la raíz de 3. Y esa sería la forma para determinarlo. ¿Dudas? No. No, profesor, ¿lo podría esperarse tantito? Es que, bueno, ando tomando nota. Pues si quiere, a ver, deje mejor le tomo un screenshot y ya. Okay. ¿Podría explicar otra vez lo de los 4 radios? Acuérdate que esta es tu diagonal. Si tú tomas de aquí, de aquí hasta acá, una diagonal, ¿cuántos radios estamos tocando? Pues sería, de aquí a acá es un radio, porque es el radio de un átomo que está en este vértice. Después de aquí a acá toca los dos radios de este átomo enterito, ¿sí o no? Que sería en realidad el diámetro, pero el diámetro son 2 veces el radio, y finalmente sería el radio de este otro átomo que está en este otro vértice. Por eso son 4 veces el radio. Ok, sí, ya lo entendí. Gracias. Bueno. Entonces, para la cúbica simple, tenemos que la arista es igual a 2 veces el radio. Para la cúbica centrada en el cuerpo, tenemos que la arista es igual a 4 veces el radio sobre la raíz de 3. ¿Qué pasa ahora con la cúbica centrada en las caras? Con la cúbica centrada en las caras me basta con trazar esta diagonal, esta que va de aquí a acá, aquí, de aquí a acá, ¿sale? Y hacer lo mismo, poder determinar el valor de A. Esto lo dejamos como hipotenusa, x cuadrada es igual a cuadrada más a cuadrada, términos iguales, nos queda 2a cuadrada. De aquí despejamos y sabemos cuánto vale x. ¿Cuánto vale x? Pues 4r también, ¿sí o no? Porque toca este radio, estos dos radios y este radio que está aquí en la esquina. Por lo tanto, sustituyendo este valor de x, nos quedaría que a cuadrada es igual a 4r cuadrada sobre la raíz de 2. Y ya, si le eliminamos los cuadrados, pues sabemos que la arista en función del radio para una cúbica centrada en las caras es 4r sobre la raíz de 2. Disculpe, profesora. Sí. Entonces, cuando quisiéramos sacarlo, realmente lo dejaríamos en 4R, o sea, ponga usted que el radio es 2, entonces sería 4 por 2, 8, 8 entre raíz de 2, ¿no? ¿Lo dejaríamos así o quiere que saquemos decimales? Pues es que depende del valor no es que saques decimales, más bien, difícilmente el radio de un átomo es un entero. Me vas a tener que dar forzosamente decimales. ¿Cuántos? Pues 2, ¿no? 8 punto y algo, ¿no? Con 2 decimales sería suficiente. Entonces lo dejamos en 2 decimales. Sí, o sea, cuando tengan el valor van ustedes a encontrar decimales. Porque los radios, ningún radio de ningún átomo es un número entero, ¿eh? O sea, ya cuando tengamos los radios de los átomos no es ningún número entero. Pues 4 por el valor del radio entre la raíz de 2, me da 8.92. Bien. Me da 164.91. Bien. ¿Va? Sí, profesor. ¿Dudas hasta aquí? Yo sí tengo una No, duda. ninguna. A ver, el que dijo que tenía una duda. No sé si vaya tal vez sea un poco más avanzado, pero mi duda es, ¿qué determina que una sustancia, un material tenga determinada
estructura cúbica centrada en la simple o centrada en las caras o al cuerpo. ¿Qué lo determina? Sí. Pues lo determina el acomodo de los átomos, o más bien, ¿cómo te diré? El cómo, por ejemplo, ahí te va a ver si logro responder. Sí. Hay ciertos metales que presentan estructura cúbica simple, estructura cúbica centrada en las caras y a lo mejor hasta hexagonal. Tú vas a decir, pues ¿por qué tengo al mismo metal y presenta estos tres tipos de estructura? Porque depende a la temperatura a la cual estos metales se lograron, por ejemplo, pasar de líquido a estado sólido. ¿Cómo se acomodaron esos átomos en ese procedimiento? Uh-huh. ¿Sí? ¿De qué depende? Depende de la naturaleza del átomo. O sea, puede que haya átomos que les gusta estar coordinados tetraédricamente, sí, octaédricamente, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdate que cada átomo, o sea, aunque tú tengas átomos, ¿qué está ocurriendo aquí? Acuérdense, al final del día son enlaces. ¿Con quién estamos trabajando? Pues con los electrones de valencia. Si ustedes recuerdan, los átomos, o dependiendo de la posición en donde se encontrara cada elemento en la tabla periódica, tiene un número, tiene una valencia, y esa valencia corresponde con cuántos electrones puede donar o puede atraer para formar un enlace. Entonces, depende de la naturaleza del átomo, depende de la naturaleza con la que tú estés dándole tratamiento a los materiales. Por ejemplo, más adelante, sobre todo los de metalurgia, cuando vean ya diagramas de fase, van a ver, por ejemplo, van a ver el hierro y van a ver hierro de diferentes estructuras, y cuando vean el diagrama de fases van a decir, de 0 a 600 es alfa hierro, de 600 a 800 es gamma hierro, que corresponde a cierta estructura. Quiere decir que dependiendo del tratamiento que tú le des al material, y ahorita digo, estamos en algo sencillo, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando empiezan las aleaciones? ¿Cómo voy a introducir ciertos elementos dentro de esta estructura? ¿O qué requiere este elemento para que yo pueda cambiar su naturaleza? Muy bien. Bueno, otra pregunta. Nos había comentado que tuviéramos una tabla periódica a la mano. Yo encontré una, bueno, no, en otra materia nos facilitaron una donde vienen las estructuras. Ajá. Digamos, si tal vez lo voy a decir de una manera vulgar, pero si hace la unión de dos sustancias que tienen la misma estructura, ¿el resultado va a ser dicha estructura? Es decir, si combinamos dos sustancias que presentan una estructura cúbica simple, ¿el resultado va a ser una cúbica simple? Sí, de hecho lo vamos a ver, van a ser una de las reglas que se utilizan para realizar las aleaciones. Muy bien. Bueno, eso Pero, cuidado, aquí no es tan trivial la respuesta. Por ejemplo, depende de qué tamaño tenga y de qué naturaleza sea tu átomo. Ajá. Si nosotros unimos, por ejemplo, dos cúbicas simples, pero una es de un catión y otra es de un anión, lo que tú vas a formar van a ser estructuras interpenetradas que van a formar una cúbica centrada en el cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el cloruro de sodio? Las dos son cúbicas simples, se unen y uno de esos vértices pasa a ocupar el centro del cubo del otro. Y entonces ahora ya no tienes una simple, sino tienes una cúbica centrada en el cuerpo, donde el centro es un anión y los otros 4 son cationes. Sí, entiendo. O sea, eso depende de, o sea, sí, ¿qué vas a formar? Muy bien. Bueno. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Vale. Vamos con otro parámetro. Ya no hay dudas, ¿verdad? No, por mi parte no. Bueno, factor de empaquetamiento. ¿Qué es lo que nos interesa saber? El factor de empaquetamiento en realidad va a ser un porcentaje
Y que sí, muchos dicen, ay, ¿por qué no nos dicen desde el principio que el factor de empaquetamiento es igual, independientemente del átomo, pero lo que depende es la estructura que presenta? Sí, pero yo creo que es importante conocer y siempre hacerlo, porque cuando cambiemos la naturaleza del átomo o los átomos sean diferentes, ahí será el problema. ¿Qué es el factor de empaquetamiento? ¿Cuánto espacio está ocupado por los átomos en esa estructura? Por ejemplo, vean esta imagen, esta. Hay huequitos, ¿sí o no? O sea, si yo delimito mi cubo, quedan huecos aquí, ¿sí o no? Sí. Estos huequitos. Vean, aquí sí hay una separación de los átomos, lo que no ocurre en una simple, ¿no? Que a estos se tocan. Pero ese espacio que se queda ahí disponible es lo que a mí me interesa conocer. De hecho, yo conozco el factor de empaquetamiento y sé cuánto tengo ocupado por los átomos. ¿Y para qué me va a servir a mí conocer el espacio libre? Ah, porque ¿qué tal si yo quiero que este material tenga cierto brillo? Y ese brillo se lo va a dar un átomo que yo pueda colocar en estos espacios. Ah, pues entonces necesito saber de qué tamaño tiene que estar ese átomo, el radio de ese átomo y cuánto espacio libre yo tengo disponible para poderlo colocar. ¿Qué tal si yo quiero, ingeniero ambiental, quiero captar ciertas moléculas con un sólido que tiene un huequito, supongamos una cúbica centrada en el cuerpo, ¿no? Que tiene mucho espacio libre. ¿Qué va a pasar con una cúbica centrada en el cuerpo y yo quiero colocar un sólido en un río para captar ciertos metales pesados? Pues me tengo que asegurar de que el espacio que yo tenga pueden llegar esos metales pesados y poderlos captar. ¿Qué pasa si yo le quiero dar mayor dureza a mi material? Porque a lo mejor voy a ocupar este material, no sé, X aplicación, pero necesito una dureza muy específica. Le falta muy poquito. Pues coloco a lo mejor átomos de mayor dureza que le van a permitir mayor rigidez, menos tensión y va a soportar más mi material. Ingeniero químico, necesito crear un catalizador que tenga un metal donde o es más, este es un catalizador, pero necesito espacios o huecos libres para que llegue mi reactivo A, mi reactivo B y en presencia de no sé, de alguna base o de algo que tenga las características importantes para esa reacción, pues entonces ya no llevo a cabo una reacción de 36 horas, sino la llevo a cabo en 3 horas, ¿no? Ingeniero en electrónica, necesito crear un dispositivo que solamente conduzca cierta electricidad mínima, ¿no? Que no sea un conductor, que sea un semiconductor específico. Pues entonces trato de colocarle algo aquí, ¿va? Esas digo, pequeños ejemplos y cosas para las cuales podríamos ocupar ese espacio libre que hay en una celda. ¿Cómo sacarlo? Dice que el factor de empaquetamiento está determinado por el volumen de los átomos entre el volumen de la celda. Y suena lógico, ¿no? Porque ¿qué espacio? Imagínense su cuarto que está lleno de esferitas. Y ustedes saben cuánto mide esa esfera y cuánto mide ese cubo. Y dicen, pero sí tengo un espacio libre, porque no todas las esferas están una sobre otra, sino quedan huequitos. Pues tengo que contar cuántas esferas tengo, o el volumen de todas esas esferas, entre el volumen de la celda, entre el volumen de su cuarto. Y con eso, si lo multiplican por 100, tendrán el porcentaje ocupado por los átomos. ¿Qué es el volumen de los átomos? ¿Cómo lo vamos a sacar? Vamos a pensar que es una esfera rígida y que la fórmula pues es la de una esfera. 4/3 de pi por radio al cubo. ¿Va? Y el volumen de una celda cúbica, ¿cómo saco el volumen de un cubo? A cúbica.
es el lado al cubo, ¿no? En este caso mi lado yo lo definí como A, pues sería A al cubo. Y para que ustedes estén como más interesados, pues háganlo. Aquí están las respuestas, ¿no? La cúbica simple, también podrán encontrar notación que les llaman CP, que es cúbica primitiva. Aquí CI más bien debería de ser CB, cúbica centrada en el cuerpo, y CF, cúbica centrada en las caras, ¿no? Acuérdense que F hace referencia a, bueno, está en inglés, es por face, y la B por cuerpo, ¿no? Body. ¿Qué es lo que ocurre? Si ustedes lo hacen, ¿quieren que hagamos uno? Para que les quede como claro. Sí. Sí. Va, vamos a hacer el más sencillo y ustedes hacen los otros dos para corroborar estos dos resultados, ¿va? Vamos a revisar. A ver si mi pizarra funciona bien porque mi lápiz ya no está como que. Quedamos que nuestro factor de empaquetamiento es igual a ¿quién? ¿Al volumen de quién? De los De los átomos. De los átomos entre el volumen. De las Celda. Celda. ¿Va? Ahí está. Sí, sí se nota bien, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, bueno. Vamos a hacerla para la cúbica simple. En este caso, ¿qué tendríamos que saber? O algo importante que tenemos que saber, que tenemos que quitar, es que la cúbica simple, ¿cuántos átomos tiene? Uno. Sí, La Uno. cúbica simple sí, uno. tiene un átomo por celda. Porque hay que sacarlo para todos, ¿no? O sea, cuando hagan la de cúbica centrada en las caras, pues tendrán aquí que poner el número de átomos por el volumen de ese, de esta cúbica, ¿sí o no? Un átomo por Por celda. ejemplo, Y el volumen, ¿cuántos quedamos que era? Que era 4 tercios de pi por radio al cubo, ¿sí o no? De pi por radio al cubo. Ahí está. Y estos son, le estoy poniendo todo esto para que vean que ahorita vamos a hacer un análisis de unidades. Ese sería el volumen de mis átomos. 4 tercios de pi por radio al cubo. Eso es por cada átomo. Entre el volumen de la celda. ¿Cuál es el volumen de la celda para una cúbica simple? A cúbica, pero si ya lo dejo en función, esto, para cualquiera es A cúbica, ¿no? Al cubo. Pero yo tengo una cúbica simple, y si quiero ya colocar el valor del radio, aquí, esto dejarlo en función del radio, ¿qué Dos sería? radios al cubo. 2R. 2R, todo esto al cubo, ¿no? Sí. Va. ¿Necesitaría conocer yo el valor del radio para hacer el cálculo de este factor de empaquetamiento? No. No, porque se van a ir. ¿Ya lo vieron? Aquí tengo R cúbica y acá tengo R cúbica. ¿Cierto? Sí. Sí. Cierto. Hagan este cálculo, ustedes. Es de .52.
0.52. En realidad aquí les debe de quedar, a ver, 4/3 tipo radio al cubo entre 2R al cubo. Y esto es igual a, ya me voy a ir directo a 4, les debe de dar 4pi. 0.5236. Ahí está, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Esta sería la forma de hacerlo. Y obviamente si yo les pido esto en porcentaje, pues nada más lo multiplican y dirían que su factor de empaquetamiento es del 52%. Y disculpe, maestra, ya con ese factor de empaquetamiento, por ejemplo, ¿no? En caso de que estuviéramos hablando del cobre y queramos hacer una aleación, lo que tenemos que agregar de estaño es la diferencia, ¿no? Depende de qué tipo de aleación vas a hacer, porque hay diferentes tipos. Si hay aleaciones intersticiales, sustitucionales, pero sí, este dato nos va a servir. ¿Va? Más adelantito, todavía no corran, apenas vamos gateando, ¿va? Pero sí, ese sería un dato importante y ya sabríamos que el otro 48, pues depende cómo nos va a servir. ¿Por qué hablo de intersticial o sustitucional? Porque a lo mejor ciertos átomos que ya estaban ahí, yo los voy a cambiar por otros con átomos muy parecidos o con radios muy cercanos. Eso también se puede hacer. O si no, ocupar esos espacios. ¿Va? ¿Qué pasa aquí? Para la cúbica centrada en el cuerpo, tendríamos que colocar ¿qué? Dos átomos, igual 4/3 de pi por radio al cubo. Bueno, aquí les puse las unidades, pero en realidad se van, ¿no? Nos queda el factor de empaquetamiento no tiene unidades y obviamente sabemos que aquí en la cúbica centrada, ¿en qué estábamos? Cúbica centrada en el cuerpo. Sí, en el cuerpo. ¿Qué vamos a colocar en lugar de 2R? Sobre raíz de 3. 4R. Sobre raíz de 3 cúbica. Ajá. Y para una cúbica centrada en las caras tendríamos que cambiar aquí a 4 átomos y aquí 4R sobre raíz de 2 cúbica. ahí está. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Puedo poner otra vez los porcentajes, profe? Ahí están. André, muchas gracias. ¿Vale? Háganlo, nada más para asegurarse de que efectivamente les dé para las demás. ¿Listo? Y aquí está el resumen de lo que vimos el día de hoy. Todavía no acabamos la clase, o sea, de lo que acabamos de ver hasta ahorita. Tipo de celda, cúbica simple, cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en las caras. Número de coordinación teníamos 6, 8 y 12. Número de átomos por celda, 1, 2 y 4. La arista en función del radio, 2 veces el radio para la simple, 4R sobre la raíz de 3 para la centrada en el cuerpo, 4R sobre la raíz de 2 para la centrada en las caras y el factor de empaquetamiento para cada una de ellas. 52, 68 y 74. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profesora. Sí. Bueno, hasta aquí ya hemos visto muchísimo, chicos. O sea, no es así como que, ya, voy a dejar de compartir para poderles descargar la otra presentación.
Ya llevamos muchos temas, o sea, si ustedes se dan cuenta, ya les podría preguntar qué es un material cristalino, qué es un material amorfo, qué es una celda unitaria, cuáles son los planos cristalográficos, cuáles son los sistemas cristalinos, cómo se llaman las 14 redes, dime cuáles son los parámetros importantes para cada una de las celdas, cuantifica el número de coordinación, la arista en función del radio, factor de empaquetamiento, todo eso ya, lo hemos visto muchísimo. De hecho, yo me voy a adelantar un poco y voy a ver con ustedes. A mí me gusta siempre llevar así la materia, aunque sé que hay un temario y nos dice, ya, o sea, terminaste de ver eso, vamos a entrar de lleno a metales, sí, pero me gusta entrar primero a densidad, o sea, a ver densidades. Voy. Para que en cuanto veamos nosotros, me voy a densidades, trabajamos ejercicios de densidad y después lo que hacemos es ver difracción de rayos X, algo muy general, los llevo a puntos, planos y direcciones y nos regresamos a rayos X. Como que los llevo y los traigo, pero ustedes no se preocupen, esta es la mejor forma de que ustedes pudieran ver ¿cómo se llama? El tema y lo puedan entender. Vamos a ver la densidad. Recuérdense que ahorita nosotros ¿qué estamos? Estamos viendo cristales, o sea, estamos en la estructura cristalina y estamos viendo que todos los metales presentan esta estructura cristalina, ¿va? Y que muchos de ellos presentan cualquiera de las cúbicas y también podrían presentar un hexagonal, pero nosotros nos vamos a concentrar solo en los metales que tienen estructura cúbica, ¿va? ¿Qué me interesa o una propiedad importante que me interesa conocer a mí de los metales es la densidad? ¿Qué tan denso es el material? ¿Por qué? Por ejemplo, para la industria aeronáutica, ¿qué es lo que más le interesa a la industria aeronáutica a la hora de utilizar con lo que vayan a equipar un avión, toda la parte de los motores, desde los asientos, todo? ¿Qué es lo que más le preocuparía? ¿Que sea qué? Ligero, ¿no? Que sea ligero, eso es como que, la prioridad y el plus, ¿no? O sea, quiero utilizar cosas ligeras, pues sí, porque pues eso me va a llevar a que yo pueda tener una buena aplicación. Esto tiene que ver directamente con qué tan denso es mi material, cómo lo puedo yo utilizar. ¿Ustedes cómo definen a la densidad? Pues entre volumen. Masa entre volumen, ¿va? Entonces, ¿cómo podríamos decir o definir ahora la masa entre el volumen para aplicando lo que nosotros ya sabemos de las celdas? Por ejemplo, aquí está la densidad para una celda o para un sistema. No está compartiendo pantalla, maestra. ¿No estoy compartiendo? Ay, perdón, gracias por decir. Aquí está. Ahí está. La densidad tiene que ser igual a la masa sobre el volumen. Pero cuando yo quiero sacar la densidad, a ver, ahí les va. Si yo saco la densidad de mi celda unitaria, ¿será la densidad del resto del material? O sea, yo saco la densidad de ese cubito. Sí, ¿no? Habías dicho que todos son... Porque en todas las puntas es igual. Claro. Entonces, a mí me basta con conocer la densidad de mi celda unitaria para conocer la densidad del resto del material. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo traslado yo esa densidad a mi material? Pues, o a mi celda.
Pues lo voy a hacer de esta forma. La densidad ahora va a ser igual. Número de átomos por celda por la masa atómica del átomo que estoy trabajando entre el volumen de la celda, que yo ya sé qué volumen tiene porque es una cúbica, pues sé que es A cúbica. ¿Por quién? Por alguien importante que nos enseñaron en estructura atómica. ¿El número de Avogadro? Así es. ¿Va? Entonces, esta será mi fórmula de ahora en adelante para que yo pueda determinar la densidad de mi celda unitaria. ¿Cuánto vale mi número de Avogadro? 6.023 por 10 a la 23. Perfecto. Ah, ¿y qué unidades tiene? ¿Átomos? Átomos por mol. Lo siento. ¿Sí? Átomos por mol. ¿Va? Esta era la de la cúbica. ¿Puedo regresar un tantito arriba, maestra? Ahí está. Ahí está, no, déjenle tomo captura. Ya, muchas gracias. Escríbelo, no seas flojo. No, pues sí, por eso, pues, le escribo pues, ahorita en lo que usted está hablando de lo más, para que no retrase también a los compañeros. Pero bueno, gracias a todos. Ya tenemos esto, ¿va? Entonces vamos a escribir el siguiente ejercicio. Vean, ¿por qué pongo esto? Me gustaría hacer el análisis de unidades aquí, para que vean cuál es la unidad que va a tener siempre ¿cuáles serían las unidades de la densidad? Masa sobre volumen. Masa sobre volumen, pues. Gramos sobre metro, bueno, litros podría ser, metro cúbico. Ah, no me digan que no se la saben. Es kilogramos sobre litro. Bueno, sí. Sí puede ser, pero en realidad siempre la vamos a manejar sobre gramos sobre centímetro cúbico. Como, ¿va? Gramos sobre centímetro cúbico. No me dejó pegar, pero no importa. Lo que quiero hacer ahorita con ustedes es decir, densidad es igual a, según la fórmula que acabamos de ver, es, primero vamos a escribir el número de átomos por celda, ¿va? Quiero hacer nada más el análisis de unidades y ahorita ya empezamos con los ejercicios. La primera parte tiene que ver de átomos ¿por qué? Por celda. ¿Sale? Y después, ¿qué tenemos? La masa atómica. La unidad de la masa atómica, ¿cuál es? ¿Gramos mol? Gramos mol. Sale. Ya tenemos esa parte, ¿no? Y en la parte de abajo tenemos que es el volumen de la celda unitaria. ¿Cuál sería la unidad de esta? Gramos sobre centímetro cúbico. Sería centímetro cúbico por celda, ¿no? Y la unidad de mi número de Avogadro es, ¿qué les dije? ¿Átomo? O átomos más bien. Sobre mol. Sobre mol. Va. Y entonces vean, átomos se va con átomos, mol se va con mol, celda se va con celda, y por lo tanto yo siempre voy a tener gramos sobre centímetro cúbico. ¿Va? Esas son las unidades que yo siempre, si a mí me dan de repente en otras unidades tengo que convertir siempre a centímetro y a gramo, ¿va? Porque la respuesta siempre que me van a dar para las densidades va a ser gramos sobre centímetro cúbico, ¿va?
Va. Va, entonces, dejar de compartir y vamos con el primer ejercicio. Escriban. Determinar la densidad del hierro Acuérdense, no es fierro, ¿eh? Ya a estas alturas ustedes ya saben que es hierro. Con un parámetro de red de 0.2866 nanómetros. ¿Cuánto, perdón? .2866, 0.2866 nanómetros. Punto y seguido, el hierro presenta una estructura cúbica centrada en el cuerpo. El hierro presenta una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Yo creo que lo podrían hacer, ¿no? Nanómetros, ¿no? ¿Sí? Presenta una cúbica centrada en el cuerpo. ¿Qué sabemos de esta cúbica centrada en el cuerpo, chicos? Que tiene 2 átomos. Ahí está, número de átomos es igual a 2. Sabemos la arista en función del radio. ¿Cómo es la arista en función del radio? 4R sobre Raíz de 3. raíz de Sale. Tenemos toda esa información, ¿no? ¿Qué hacemos? Piénsenle. ¿Qué nos está pidiendo determinar la densidad? Ah, también, ¿qué otra cosa sabemos? Porque sabemos que es el hierro, ¿no? su masa atómica. Ajá. ¿Es de cuánto? Tiene su tabla periódica a la mano. 55.84 unidades. ¿No? 55.84. ¿Qué hacemos? Y sabemos que la densidad es igual a ¿quién? Número de átomos. Al número de átomos por celda por la masa. Ok, entonces aquí sería por 5.80. entre mi volumen, ¿sí o no? Sí. ¿Qué hago? 4R sobre raíz de 3 al cubo. ¿Y cómo sé cuánto vale R?
sería con el radio. Ahí está, ¿no? Este que me dan aquí es mi parámetro de red. ¿Qué es mi parámetro de red? Esto es A, ¿sí o no? Sí. Ahí está. Entonces yo ya no necesito el radio porque ya me están dando A. Ya tengo A es igual a punto 2866 nanómetros. Pero a mí no me interesa nanómetros, lo tengo que pasar ¿a qué? Centímetros. A centímetros. Entonces tengo que hacer una conversión. Un nanómetro, ¿a cuánto equivale? Ay. Uno por 10 a la menos 9 metros. Pero yo no lo quiero en metros, lo quiero en centímetros. Que también es válido y después lo pasas a centímetros, ¿no? 10 a la menos 7 centímetros es un nanómetro, ¿no? Aquí está. 2.866 por 10 a la menos 8. Esto sería A al cubo por mi número de Avogadro. Y hago la operación y entonces me dará la densidad del hierro. ¿Cuál es la densidad del hierro? 7.87 gramos sobre centímetro cúbico. 7.88 gramos sobre centímetro. Ya no me dejo ahí. Sobre centímetro cúbico. ¿Va? Sí. Analicen bien este ejercicio, vuélvanlo a repetir, traten de entenderlo, de hacer la conversión de nanómetros a centímetros. La mayoría de los ejercicios que se presentan aquí viene que yo les doy nanómetros, Armstrongs, metros, y ustedes tienen que convertir a centímetros. Eso es algo importante, que ustedes sepan que la densidad siempre la voy a dar en términos de gramos sobre centímetro cúbico. Que mi parámetro de red, que no se confundan, o sea, si el enunciado dice que tiene un parámetro de red, ustedes saben a qué se refiere ese parámetro de red, que no precisamente les tienen que decir A es igual a esto. No, A es un parámetro de red y sabemos que ese parámetro, imagínense que les diga B, pues B es igual que A, ¿sí o no? C es igual que A. Supongamos que ahora la pregunta es, fíjense, que me digan el radio atómico del hierro. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues sustituirlo en la fórmula de la arista y usarlo para el volumen. Si yo les digo, bueno, quiero que calculen ahora el radio con estos datos, que calculen el radio atómico del hierro, pues yo ya tengo el valor de la arista, tengo esto, solo despejo y voy a obtener el radio. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, analicen, esta es como su tarea de aquí al jueves. Quiero que analicen este ejercicio, que les quede súper claro por qué 2, por qué esto al cubo, el número de Avogadro. Tengan a la mano su calculadora y el día
el día jueves que nos veamos, vamos a tratar de hacer varios ejercicios que voy a tomarlos en cuenta. Voy a ver si podemos utilizar una aplicación donde ustedes puedan subir de manera inmediata el ejercicio y yo lo pueda considerar como participación, o bien simplemente a la cámara, si es que no les quiero complicar mucho, a lo mejor nada más a los primeros 2 que lo tengan a la cámara, pues les doy la participación, ¿va? Vamos a hacer como otros 3 ejercicios para dejarles la tarea el día jueves. El día jueves se les va a dejar un problemario de 15 ejercicios para determinar densidad. Ejercicios variables, o sea, quiere decir que así como viene pues va a haber muchos donde ustedes van a tener que rascar un poquito y encontrar los datos, pero les va a hacer que ustedes tengan claro cómo determinar la densidad, ¿va? Entonces, el jueves hacemos unos 3, 4, yo creo, ya que ustedes dominen bien esta parte de la densidad y la información que ya les di. Les dejo la tarea y tendrán hasta el día martes para resolver su problemario de 15 ejercicios de densidad. Disculpe, maestra. Sí. Ya en semana 4 o 5 ya es el primer examen. Y que no, todavía no. Bueno, sí, pero todavía no estamos en la semana 3, ¿no? Sí. No, no te preocupes, todavía. Ahorita nos falta, ya llevamos mucho, o sea, ya prácticamente llevamos la mitad del primer parcial. Pero ya el jueves, por ejemplo, que terminemos densidad, vamos a entrar a rayos X. Son más ejercicios. Y de rayos X nos vamos a ir a un tema un poquito complicado el día martes, donde van a ser puntos planos y direcciones. ¿Va? Todavía nos faltan como jueves de la semana 3, martes y miércoles de la semana 4, 3 clases. No, yo creo que vamos a estar haciendo el primer parcial como el jueves de la semana 5 o el jueves de la semana... o el jueves de la semana... No, el jueves de la semana 5 o el martes de la semana 6, pero eso depende de cómo vayamos avanzando, ¿va? Ustedes no se preocupen. ¿Dudas? No, maestra. Muchas gracias. No, profe. ¿No? Estudien No. este ejercicio, de verdad, estudien este ejercicio para que el día jueves hagamos rápido 3 por si hay dudas así muy claras y ya se vayan con su problemario. Ahí sí se van a tardar un poquito, pero pues ya quien lo haga y sepa resolver esos ejercicios prácticamente ya tiene el primer parcial, ¿va? ¿Dudas? Papá.